¿Qué tal, amigos y amigas? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa especial de Miradas. Hoy queremos hablar sobre educación, un tema que es muy importante. Soy Omar Serrano y quiero recordarles que el Premio Nobel de Economía del año 2001, Joseph Stiglitz, dijo que la mejor inversión que un país puede hacer es en su gente. También Joseph Stiglitz dijo esta frase recientemente: la economía del siglo XXI debe tener base en el aprendizaje. Si cortas la educación, amenazas tu crecimiento. Si no tienes gente bien educada, no podrás crecer. Con este pensamiento del Premio Nobel de Economía y además considerado uno de los 100 personajes más influyentes del mundo por la revista Time, vamos a comenzar este programa especial que está, como ya les dije, dedicado a la educación. Precisamente 4 instancias académicas de El Salvador, la Universidad Don Bosco, la Fundación Ungo, Flaxo El Salvador y la UCA están implementando un esfuerzo que se ha denominado a 25 años de la paz, una agenda en torno a la educación en El Salvador. Este esfuerzo tiene como objetivo incidir para mejorar en la educación del país y quiere hacerlo con el análisis académico de los logros, de los fracasos, de los desafíos y sobre todo de propuestas para mejorar la educación en el país. Este programa especial de Miradas se da en el contexto de este esfuerzo de las 4 instituciones académicas del país. Y quiero comenzar agradeciendo la presencia y dándoles la bienvenida a los panelistas que hoy tenemos con nosotros. Le damos la bienvenida a la diputada Norma Guevara, diputada por el FMLN en la Asamblea Legislativa, y al diputado Juan Valiente, diputado por Arena. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, diputada, y bienvenido, diputado. Gracias, Omar. Un gusto estar con usted y con Juan. Muy bien, queremos quizá preguntarle o que nos den una valoración general. No estamos hablando solo de estos momentos, sino de 25 años transcurridos desde la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992. A juicio de ustedes, ¿cuáles son los avances que ha experimentado la educación en estos 5 lustros? ¿Cuáles son los fracasos, si detectan fracasos en estos 25 años? ¿Cuáles son, así brevemente, los desafíos a nivel general que ustedes han visto en la educación en estos 25 años? Bueno, muchas gracias. Creemos que en el caso de El Salvador, a 25 años, si miramos el recorrido de estos 5 lustros, es importante reconocer que se rearticuló la escuela. Durante el conflicto hubo persecución al maestro, abandono de escuela, tomar por las propias comunidades empobrecidas, las iglesias, las ONGs, brindar el servicio. Ese capítulo está completamente superado. Me refiero especialmente a las comunidades que fueron más afectadas: Morazán, Chalatenango, fundamentalmente Cabañas. Volver la escuela en manos del Estado en estos lugares como un servicio universal, obligado, fue importante. También se hizo una importante reforma al sistema universitario, que permitió un mínimo ordenamiento, y ya después de varios años amerita, y lo hemos expuesto por lo menos los diputados del FMLN en nuestra plataforma, amerita reexaminar elementos de la Ley de Educación Superior en lo relativo
al manejo administrativo de estas instituciones que son de servicios de derecho público, que no son empresas privadas en el estricto sentido de lo que debe ser una empresa privada, que persigue pues utilidad, producir bienes o servicios, pero producir utilidad. Aquí en este campo tenemos una deuda y la revisión de estas realidades debe llevarnos a una importante reforma de la educación superior. Hubo la regularización del servicio de los docentes, ¿verdad? Los docentes hoy, en su inmensa mayoría, a partir del 2010, 2009, 2010, reciben nombramientos del Estado, o sea, y antes, en la reforma primera, se aseguró el derecho del educando, del niño, del adolescente, del joven, de modo que en el pasado más remoto, la plaza le pertenecía a un maestro. Ahora el espacio es para los estudiantes y el maestro pues da ese servicio en ese lugar. La inequidad del servicio que vivimos cuando algunos de nosotros éramos jóvenes, donde el maestro dejaba lo rural y se trasladaba a lo urbano y abandonaba a la población, ya no está más, porque hoy el derecho del niño en el lugar que vive está garantizado por ley. Estos cambios, posiblemente para quienes no vivieron la etapa anterior al conflicto, no sean perceptibles y sean insuficientemente valorados, pero en este punto el Estado salvadoreño ha hecho un importante giro de poner en la jerarquía de valores. El niño es primero, el docente es fundamental, la familia es fundamental y cómo integrar. Y en estos últimos años, el apoyo a la familia, yo que estudiaba en la Universidad de El Salvador, recuerdo haber hecho una de las investigaciones en mis aulas de por qué no van los niños a la escuela. Y se tenía la teoría de que la primera causa es que los padres no querían. Y probamos que no siempre era así. El costo de los cuadernos, del uniforme, la obligación de una familia pobre de decidir a cuál mandar al ejército y cuál a la escuela de los hijos, era una realidad. Las generaciones de hoy deben saber eso. Y en auxilio a la familia para garantizar la permanencia, en los últimos 2 décadas, los 2 gobiernos últimos han asegurado el apoyo a la familia con la asistencia de paquete escolar que contiene uniformes, zapatos, cuadernos y en una gran medida alimentación escolar. Esto es un apoyo a la familia porque para la educación estos 3 pilares son fundamentales. La familia, la escuela, ¿verdad? Y el aporte vital para que esto opere, los recursos del Estado. Entonces se ha dado avances importantes, pero es obvio que el atraso, la existencia aún de una población analfabeta que se está combatiendo y hemos mejorado con el programa de erradicar el analfabetismo, pues debe ir nivelando la condición de todos los salvadoreños para que tengamos asegurado el derecho a la educación, sin perder de vista que la familia tiene libertad de optar sobre la manera de educar a sus hijos. Diputado Valiente. Bueno, yo creo que en estos 25 años ha habido avances, pero lamentablemente creo que hemos perdido el ímpetu. De hecho, hemos casi triplicado, digamos, la inversión en educación. Los primeros 10 años quizás hubo un esfuerzo serio de ampliación de cobertura. Quizás no fuimos tan exitosos en el mejoramiento de la calidad, pero a partir del tercer lustro yo sí siento que ha habido un deterioro en el esfuerzo para realmente hacer de la educación el eje de desarrollo del país. Y realmente ha habido esfuerzos en todos los gobiernos. Digamos, en este gobierno algo muy positivo
es que hayan iniciado la inversión en educación inicial. Todavía es muy limitada, pero bueno, había que empezar. Todavía en educación preescolar tenemos una cobertura que no es lo ideal. Ciertamente en primaria mejoramos, pero también perdemos lamentablemente a los jóvenes en secundaria. Entonces yo sí creo que a pesar que al inicio de estos 25 años hubo un esfuerzo serio, multipartidario, porque ahí participaban todos los partidos políticos, y por eso es que con Norma nos conocemos desde hace muchos años, porque contribuimos en diversos esfuerzos para hacer de la educación lo estratégico del país. Y sin embargo, ahora te das cuenta que hemos perdido el rumbo. Yo creo que uno de los principales desafíos es que no hemos logrado como sociedad realmente hacer de la educación lo estratégico para el país. O sea, tenemos el discurso, todos hablamos de educación, todos decimos que es importante, todos ofrecemos el 6%, pero estamos estancados en 3.4, 3.5 desde hace muchos años. Realmente, incluso el Plan 2021, que era un plan bastante sólido que lideró la ministra Darling Mesa y donde de alguna manera participamos tanto Norma como tu servidor, pues se hizo, pero no se cumplió. Entonces, ciertamente yo creo que tenemos muchos retos ahorita y uno de los temas fundamentales de los que deberíamos salir después de estos 25 años es hacer realmente de la educación lo más importante. Y para eso hay muchas cosas que hacer. Tenemos un presupuesto perverso, porque el presupuesto no le da a la educación el puesto prioritario que debería tener. Entonces, si no logramos pasar del discurso a la acción y tomar acciones para volver a hacer de la educación eso tan estratégico para el país, pues sí, vamos a tener algunas cosas buenas. Bueno, lo de educación inicial es muy bueno. El énfasis que el ministro Canjura ha hecho del tema de desarrollo profesional docente es fundamental, es muy buena estrategia. Obviamente todos los estudios dicen que la calidad de los sistemas educativos está, digamos, limitada por la calidad de los mismos docentes. Entonces es donde más se debe invertir, en la calidad de los docentes, en llevar a la docencia a las mejores personas del país, hacerlo realmente atractivo. Entonces yo sí creo que ha sido apasionante, por ejemplo, cómo pudimos lograr en pocos años una cobertura de educación primaria prácticamente del 100%. Pero ciertamente deja un mal sabor de boca que 25 años hemos dejado enfriar el proceso, hemos perdido la velocidad y estamos, digamos, yo creo, en otros debates y no dándole a la educación el puesto que se merece para el país. Ya usted empezó a tocar otros temas importantes, ya se metió con los desafíos. Hay una anécdota que cuentan que cuando el gobierno de Costa Rica, en el siglo pasado, a principios, decidió apostarle por la educación de su pueblo, el presidente del país en aquel entonces, de El Salvador, dijo que para cortar café la gente no necesitaba saber leer y escribir. Y dicen también que si usted oye que un rubro es importante, vaya al presupuesto. Si usted quiere saber si es importante un rubro, vaya al presupuesto. En América Latina y el Caribe, el promedio de gasto público en educación con respecto al PIB asciende el promedio a 5.2% del PIB en América Latina. Si uno va a Costa Rica, por ejemplo, lo han estipulado en el 8% del PIB, y sin embargo en El Salvador, en estos últimos años, que es cuando más alto hemos llegado, hemos alcanzado el 3.4% del PIB, por ejemplo, para el año 2014. En el documento, en el plan El Salvador Educado, que es el más reciente de los planes que se han hecho, se contempla que por lo menos se debería invertir el 7% del PIB en educación. Como ya lo dijo usted, diputado Valiente, en la última campaña electoral presidencial, prácticamente todos los postulantes ofrecieron el 6% en inversión en educación en el PIB. ¿Cómo ven ustedes primero esto, el por qué no se ha avanzado y según algunos analistas va a ser difícil que lleguemos al 6% de aquí al 2019? ¿Cuáles son los obstáculos principales? ¿Cómo valora esta situación, diputada Guevara? Para hablar de financiamiento es importante
decir que el financiamiento en la educación, antes que hubiera guerra, llegó a ser el 27% del presupuesto. Después del conflicto jamás ha alcanzado, hablo de porcentaje dentro del mismo presupuesto, ¿verdad? Alcanza un 20%, pero no ha llegado a ese cúmulo. ¿Por qué no ha llegado? Vale la pena analizarlo. En parte porque si y luego cuando queremos medir la educación y lo hacemos no con el presupuesto en sí, sino con el PIB, entonces esa cuenta es menor. Pero eso tiene que ver, vamos a hablar de continente y contenido, del océano y la isla. O sea, si el presupuesto en globo es el 16% del PIB, entonces para que la educación, que no es la única necesidad de la sociedad, lo es la seguridad, la salud, la justicia, lo es la infraestructura, o sea, hay muchas necesidades y obligaciones del Estado, todas tienen que ser atendidas, el medio ambiente, pero si el presupuesto no pasa, todavía en el 2009 era el 12% la presión tributaria, 13% del PIB, es difícil pensar que uno de los sectores, la educación, va a tener el 7% en esas condiciones. Este debate lo venimos desarrollando desde que se firmó la paz y hemos concurrido siempre, en el caso del FMLN, a todo esfuerzo educativo. Estuviéramos en oposición o ahora que estamos gobernando, en el gobierno. Siempre hemos estado conscientes de que el derecho a la educación en cualquier tiempo hay que apoyarlo. Y nosotros en esa realidad, de la realidad fiscal del país, porque tendríamos que ir a discutir este otro tema, decíamos, el aumento al menos debería de ser del 0.5 cada año o cada 2 años. De la carga fiscal. No, del PIB, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer una reforma fiscal, una reforma fiscal progresiva en la que paguen más tributos quienes tengan la mayor rentabilidad de sus actividades. Y con eso se financien las actividades fundamentales. Hoy el presupuesto mayor del Estado es el de educación. Y para citar un subcomponente, la Universidad de El Salvador, en el año 94, su presupuesto era de 9 millones, menos de 10 millones. Hoy lo es de 76 millones. Se ha multiplicado 11.8 veces el presupuesto de la Universidad de El Salvador en 25 años, para poner un índice de crecimiento. Pero aunque esté aumentado en esa proporción, con relación al PIB no podrá hacerlo más si la carga tributaria sigue siendo de 12, 14, hoy en estos últimos años hemos llegado al 16%, 15 y fracción, rondando el 16% del PIB. Entonces, este debate debe llevarnos a otro. Es como que estamos hablando en una isla, pero tenemos que ver el todo. Nosotros estamos conscientes de que además en las cuentas de la inversión en educación, cuando se hace esta ubicación dentro del presupuesto, estamos dejando de lado algo muy importante, que es el costo privado que tiene la educación. Solo para poner un ejemplo, hoy van a venir a examinarse la PAES más o menos 80.000 estudiantes, cercanos a los 80.000. No menos de 20.000 o más vienen de lo privado. Y esos no están contabilizados en el presupuesto. O sea que si llegáramos a hacer una cuenta exacta de la inversión del país en su educación, es un poco más de lo que el Estado está gastando. Este ordenamiento, yo recuerdo justamente cuando la señora Darling Mesa la licenciada Darling Mesa era ministra, ella inició un esfuerzo que no ha sido continuado de las cuentas nacionales de educación, para poder tener una noción primero de cuánto efectivamente estamos gastando y no seguir repitiendo que solo gastamos el 3 y
y fracción del PIB, porque es el 20% del presupuesto, pero hay un aporte del padre, de la madre, del sacrificio de la familia, que sigue creyendo y seguimos creyendo que invertir en la educación de nuestros hijos vale la pena. Luego también es importante tener un concepto más amplio de la educación, que no es solo la asistencia a la escuela. Hay otras, la educación teóricamente pues es formal, no formal, informal, y hay otras áreas en las que el sector privado, el Estado mismo, invierte. Vale la pena situar eso, pero para invertir más, que a todas luces, ayer lo decía el ministro, han sido necesarios 10 millones de dólares en el año anterior para remodelar y dejar en debida forma 16 establecimientos educativos del país. ¿Cuánto sería necesario para poner todas las escuelas que necesitan mejora en condiciones óptimas? Este debate lo tuvimos desde que Cecilia Gallardo, después de la firma de la paz, era ministra. O sea que este debate es algo más que solo citar el porcentaje o irse a la cifra del presupuesto. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Bueno, ciertamente creo que hay que ubicar el tema del financiamiento de la educación en el tema global de la situación fiscal del país. Y ciertamente nosotros en Arena estamos dispuestos a iniciar lo antes posible un diálogo para buscar la manera de darle a educación lo que educación necesita. Ahora, eso puede pasar por las coordenadas de buscar la manera de aumentar los tributos, para aumentar la carga tributaria. Ahorita se menciona que está cerca de 16, pero si ciertamente el PIB está mal calculado y el PIB se reduce, entonces la carga tributaria será un poco mayor, pero aún así necesitamos incrementar la inversión, necesitamos más inversión en educación, aunque la carga tributaria sea 19 con el nuevo PIB, eso no resuelve el problema del futuro del país. Ahora, habiendo dicho esto, ciertamente uno descubre en el presupuesto nacional un montón de gastos que no tienen sentido. Mire, solo en seguros privados de salud gastamos en el Estado 50 millones de dólares. Solo en seguros privados de salud. Entonces, cuando uno empieza a descubrir que no hay real prioridad en el presupuesto nacional, que no está respondiendo a lo que nuestra gente necesita, sino a otros intereses, en este caso para privilegiar a unos miles de empleados y funcionarios públicos, cuando tenemos millones que necesitan atención del Estado, entonces yo sí creo que además hay que hacer un esfuerzo serio de cambiar la lógica del presupuesto. Hay que volver a hacer los presupuestos, especialmente cuando el presupuesto no revela las prioridades nacionales. Yo sí creo que esconde gastos que son menos relevantes para los ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer como país es decir, bueno, tenemos una limitación obvia en términos de cuánto podemos, digamos, incluir en el presupuesto. Entonces tenemos que decidir qué es lo prioritario. No nos va a alcanzar para todo, pero yo sí creo que el tema de educación tiene que recibir los fondos que requiere. Probablemente no vamos a poder darle todo lo que necesitamos, pero por lo menos aumentar, como decía Norma, 0.5% del PIB cada año. Eso es cerca de 125 millones. Si lo hacemos así y somos rigurosos, en pocos años estaremos en los rangos que tenemos que tener para invertir. ¿Eso va a significar sacrificios? Por supuesto, pero peor es condenar a nuestra gente a este nivel de subdesarrollo y a pocas capacidades de insertarnos en la economía del futuro que vamos a tener si seguimos este camino de no invertir en desarrollo humano. Bien, ustedes cada uno por su lado han señalado como dos caminos para reforzar el presupuesto de educación. Uno, decía la diputada Guevara, es la necesidad de una carga fiscal más grande, porque aunque se ha llegado casi al 16, bueno, los organismos financieros internacionales estiman que para que un país salga adelante debe invertir por lo menos 20% de tener una carga tributaria. Su Producto Interno Bruto. Y el diputado Valiente señala que además de eso hay que revisar los presupuestos, invertir bien los pocos recursos que hay. Pero bueno, ustedes dos son diputados y sus partidos han estado en la Asamblea Legislativa desde que se firmó la paz.
y no se ha hecho esto, ¿verdad? Incluso las críticas de algunos a los paquetes escolares, decía un analista, lo que hay que preguntarse es cómo nos acostumbramos a que nuestros niños fueran descalzos a recibir clases. Lo veíamos como normal, ahora que tienen zapatitos no se valora tanto, ¿verdad? ¿Por qué no se ha logrado? Si hay conciencia en que hay que aumentar la carga tributaria, usted decía que Arena está dispuesta, ¿por qué no se ha hecho? También mucha gente esperaba que los gobiernos del FMLN aumentaran la carga tributaria, se ha hablado del impuesto al patrimonio, del impuesto predial, etcétera, etcétera. ¿Y por qué, si ustedes, los partidos de ustedes han estado prácticamente desde que terminó la guerra en la Asamblea Legislativa, ¿cuáles han sido los principales obstáculos para lograr esto? Comenzamos con quién. Ajá. Principales obstáculos para lograr esto. Yo creo que hemos estado a veces demasiado empeñados en destruirnos unos a otros, en pensar que el enemigo del país es el partido político contrario. Entonces gastamos demasiada energía en ese desgaste político, en ese ataque permanente, y no nos concentramos en resolver los problemas del país. Yo sí creo que tenemos que tratar de reinventarnos como clase política y darle el énfasis a los problemas del país. Mire, yo realmente estaba entusiasmado a finales del año pasado cuando iniciamos este diálogo para el tema fiscal, porque incluso en el partido yo les dije, miren, para salir de la crisis financiera y empezar el ajuste fiscal, vamos a tener que endeudar un poco más al país, de manera que respondamos a las obligaciones actuales y después vayamos bajando la carga. Y yo les decía, miren, si necesitamos endeudarnos 125, 150 millones más para garantizar que educación tenga esos recursos del año 2017, hagámoslo. Lamentablemente, después del acuerdo del 10 de noviembre, bueno, ya no pudimos empezar a revisar el presupuesto y empezamos con un dime qué te diré. Se aprobó el presupuesto sin el apoyo de Arena, un presupuesto que obviamente no incluía todos los gastos, y hemos estado en este debate. Yo realmente invitaría a todos mis colegas diputados de todos los partidos políticos a que nos concentremos en los problemas del país. Y para atender este tema tenemos que sentarnos a ver el tema fiscal, pero si no se quiere iniciar por ahí, por lo menos yo creo que podemos iniciar por una mesa de trabajo para el tema del financiamiento de la educación y buscar la manera de hacerle propuestas al Ejecutivo para modificar las asignaciones que ahorita están y buscar elevar ese presupuesto. Voy a intentar ponerle nombre a lo que usted dijo. Polarización. Hemos estado muy enfrascados en atacarnos uno u otro. Diputado Guevara, ¿comparte esa visión usted? ¿Que eso ha impedido llegar, avanzar más en la mejora de la educación? En la política, en la esfera de la política se refleja, es como la educación, lo que se llama la superestructura. Se refleja la diferencia de trato social y económico de la sociedad. Y lo que tenemos en nuestro país es un problema de concentración de los ingresos y la riqueza en menos manos y un empeño de quienes han tenido ese, digamos, el amparo estatal para mantener este tipo de ventaja de no ceder en esto. Entonces eso se expresa verbalmente, pero el interés que se está protegiendo es o esta riqueza que producimos sirve para el desarrollo de todos o va a seguir sirviendo para acaparar en un pequeño grupo. Y esto ha sido objeto de estudio de importantes entidades serias como CEPAL, como Oxfam, este análisis de la inequidad, cuánto ha costado aumentar el salario mínimo a $300, pero se piden pensiones que sean superiores al salario mínimo de hace 10 años. Entonces, yo quiero decirle cómo es el presupuesto, porque a veces esto no es tan perceptible. Yo vivo el presupuesto porque hay una calle que me facilita comunicarme de un lugar a otro, porque hay un establecimiento de salud al que puedo acudir, o hay una escuela o una universidad a la que puedo demandar para que me sirva. El presupuesto hoy, solo después de educación, que es el presupuesto más alto, es el renglón más alto de todas las asignaciones, sigue la deuda
externa, la deuda pública. En este año, fíjese que son, el segundo renglón, 914.800.000 dólares en pago de deuda, sin contener allí el pago de la obligación previsional, que es de 227 millones, con lo cual se pasa a 1.241.800.000 dólares. Esto es una cuarta parte del presupuesto. Pero luego la Constitución nos manda a que los ingresos tributarios del Estado, en un 6% como mínimo, tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia. Y por ley, por acuerdo que logramos en 1998, entre la Asamblea y el Ejecutivo de entonces, entonces 5, ahora 8% de los ingresos tributarios van a las municipalidades. Entonces tiene 6, 8, y el pago de la deuda, que representa casi la cuarta parte del presupuesto, usted tiene lo que en estadística llaman los maestros grados de libertad, muy poco para todas las demás necesidades. Y eso es lo que le queda de obligación al Ejecutivo para la seguridad, para la salud, para la educación, ¿verdad?, para el medio ambiente, para el desarrollo de infraestructura. Por eso es que se necesita a fondo una revisión de la estructura tributaria del país y de esta rigidez presupuestaria, que no es un invento, ¿verdad?, que no es un invento, sino que viene de obligaciones que en algún momento un acuerdo que se convirtió en ley, por ejemplo, pagar según el literal H del artículo 2 de la ley de pensiones, dice que todo lo que su ahorro no le permite para tener una pensión mínima, lo debe poner el Estado. Y esa es una cuenta indeterminada para un matemático, para un ingeniero, para un contador. Es una cuenta que no tiene como un préstamo que sí tiene cuánto voy a pagar. Eso no se sabe. Pero después otros decretos dijeron que la pensión que era de renta programada se convierte en pensión vitalicia y es con cargo al Estado. Y entonces eso representa anualmente entre 500, 600 y hasta 700 millones. Y en algún momento, si no cambiamos eso, va a representar más de 1.000 millones en un año. Por eso estos problemas, que son serios, ameritan ser vistos, pero científicamente, técnicamente, con los datos en la mano, no con supuestos del deseo. Si así lo hicieron en el pasado, en este momento debe hacerse de otro modo. Muy bien, hay un consenso en los sectores que se consultan, y aquí también lo hay, en que todos estamos de acuerdo en mejorar la educación, tanto en cobertura como en calidad. El problema es cómo, de dónde sacar los recursos, porque hay que invertir. ¿Y cuál es el papel de los partidos políticos, o cuál debería ser el papel de los partidos en esta tarea fundamental del país, ¿verdad? Según el informe del Ministerio de Educación y de la DIGESTIC del año 2010, del total del presupuesto de educación, el 58.4% va para salarios y el 26.31% va para gastos corrientes. Es decir, también no solo es destinar más recursos, sino en qué se destina. Digamos, no solo para el funcionamiento, sino que hay que invertir en mejorar la calidad de los docentes, por ejemplo, en muchas cosas. ¿Cuál es el rol que deben tener los partidos en esta tarea importante para el país, sabiendo que tocando la educación tocamos muchísimos puntos para el desarrollo nacional? Bueno, yo creo que los partidos políticos estamos perdiendo la capacidad de liderar este proceso. Y de hecho, si uno revisa los años recientes, pues obviamente no hemos sido capaces de solventar nuestras diferencias y lograr acuerdos para invertir más. Precisamente lo que dice Norma es cierto. El presupuesto tiene pocos grados de libertad. Hay temas que hay que tocar y que hay que estudiar. Entonces yo sí creo, y yo confío en la ciudadanía, que si de parte del Estado damos señales claras de ahorro y austeridad, también la ciudadanía nos va a acompañar, probablemente con mayor carga fiscal o tributaria, siempre y cuando le demos prioridad a educación, a salud, a seguridad. Yo creo que ese es el reto. Entonces invitaría a las organizaciones que lideran este esfuerzo a que continuemos el proceso para que tratemos de aterrizar antes del 2018 un presupuesto que realmente sea digno de nuestra gente.
Diputada Guevara. Creo que en este esfuerzo que ha hecho la UCA y la Universidad Don Bosco, Fundaungo y Flaxo, hay un empeño de darle sentido al informe, que es el resultado de un diálogo convocado por el presidente Salvador Sánchez Serén, de esta comisión que produjo este resultado, El Salvador Educado. Y nosotros celebramos esto, estamos abiertos a examinar cualquier opción racional, justa, que ayude a mejorar la inversión, la calidad. Pero quiero señalar que con pocos recursos, en los últimos años, educación ha hecho muchos esfuerzos. Por ejemplo, dotar de computadora a 1.890 centros educativos. Invertir en la mejora de infraestructura, no solo con fuentes de crédito que todavía se disponen, porque otros no vienen, no hay acuerdo para ellos, por ejemplo, de mejorar la enseñanza media. Tenemos ahí un préstamo pequeño de 16 millones, que todavía no tiene el apoyo, pero está dirigido para focalizarlo en aquellos municipios que tienen más rezago y aumentar su potencialidad. O sea que a veces la planificación meticulosa, con esa visión de mejorar la calidad, la cobertura, la estructura de nuestro sistema, por ejemplo en Megatex, se invierte un promedio de $1.800 por becario, y en un año están saliendo no menos de 20.000 estudiantes en los Megatex. Entonces, ¿cómo vamos dándole? Y eso es la virtud que tuvo este trabajo de la comisión nombrada para este plan de El Salvador Educado. Creo que seguir buscando los recursos para que se haga realidad las recomendaciones que contiene este plan será comprender que no solo participamos en esa comisión, sino que realmente nos comprometimos con una visión de mejorar la educación en nuestro país y sobre todo hacerla accesible a aquellos segmentos de población que en el pasado no tenían acceso. Y entre ellos menciono, por ejemplo, el departamento de Morazán, con su instituto que no está cubierto sino con el presupuesto del Ministerio de Educación, y que nosotros en el presupuesto fuimos dándole paso para que surgiera. Ahora lo debe asumir Educación. Cada uno de estos esfuerzos que requiera legislación y además trabajo, ahí vamos a estar presentes, porque la educación es la herramienta que transforma al ser humano, a la familia y el país. Muy bien. A pesar de los avances, hace falta camino por recorrer. El informe del Estado de la región señala que en El Salvador hay un 25% de los jóvenes que le llaman ninis, que ni trabajan ni estudian. Evidentemente esto tiene que ver con la delincuencia, probablemente con la falta de oportunidades. Para terminar, diputado Valiente, en un minuto, ¿qué mensaje le envía a la gente que nos ve a través de la televisión para responder a este desafío? Bueno, el principal mensaje es que se involucre en los temas de país y que nos exija y nos demande a los partidos políticos y a otros actores que efectivamente se haga realidad este cambio de prioridades en el presupuesto nacional, porque necesitamos, por nuestras próximas generaciones y por las presentes, cambiar esta lógica del presupuesto e invertir nuevamente en el desarrollo de las personas. Muchas gracias, diputada Guevara. Bueno, yo quisiera decir que reconozco que están en Injuve más o menos 15.000 jóvenes reunidos y con programas de educación no formal, buscando oportunidades justamente a este segmento que deja la escuela, y las modalidades flexibles para volver a estudiar seguirán siendo importantes. Nosotros estaremos siempre respaldando financiamiento, legislación, acción comunitaria que sea necesaria para involucrar y hacer partícipe a la juventud, que no merece tener un destino indeterminado, sino que merece tener un camino definido para hacer una vida mejor. Muchísimas gracias, muchas gracias a los dos.
Gracias a usted, amigo y amiga, que nos ha favorecido con su sintonía en este tema tan importante, con un efecto multiplicador en el país. Quiero terminar con una frase del gran educador Paulo Freire, que decía que la educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. Así es que hay que ponerse ese vestido, si no, no vamos a disfrutar la fiesta. Muchas gracias, no se vayan, seguimos con más de Miradas.